Jamás pensé que mi mundo se desmoronaría en un martes cualquiera mientras limpiaba el teléfono de mi esposo. Lo que encontré en esa pantalla cambió mi vida para siempre y me hizo cuestionar todo lo que creía conocer sobre las dos personas más importantes de mi existencia. El destino tiene formas crueles de revelarnos la verdad, y esa mañana me enseñó que a veces la traición viene envuelta en los rostros que más amamos. Todo comenzó cuando Ricardo olvidó su celular en la mesa del desayuno antes de salir corriendo al trabajo. Llevábamos 12 años de matrimonio, viviendo en nuestro pequeño departamento en la colonia Roma Norte de Ciudad de México. El aroma del café recién hecho llenaba nuestra cocina mientras yo preparaba el almuerzo para llevármelo al trabajo. Yo trabajaba medio tiempo en una tienda de ropa en la zona rosa, mientras él se desempeñaba como contador en una empresa mediana del centro. Nuestra rutina era predecible, cómoda, o eso creía yo hasta ese momento. Al principio solo quería llevárselo a su oficina como había hecho tantas veces antes, pero cuando lo tomé vi que tenía varias notificaciones. La pantalla se iluminó automáticamente y ahí estaba, como una bofetada, un mensaje que decía: «Buenos días, mi amor, anoche fue increíble». El remitente era un contacto guardado simplemente como M. Mi corazón comenzó a latir más rápido, mis manos se volvieron frías. Sabía que no debía, pero algo dentro de mí, una voz que gritaba que algo estaba mal, me empujó a deslizar la pantalla. Los mensajes anteriores me quitaron el aliento completamente. Conversaciones íntimas, planes detallados para encontrarse, palabras de amor que mi esposo nunca me había dirigido a mí con esa pasión desbordante. Mis manos temblaban incontrolablemente mientras leía cada línea, cada promesa, cada detalle íntimo de una relación que llevaba meses desarrollándose a mis espaldas. Era como leer la novela de la vida de otra persona, excepto que los protagonistas eran mi esposo y una mujer misteriosa. Pero lo peor aún estaba por venir, como si el universo hubiera decidido que mi sufrimiento necesitaba un toque final devastador. En una de las conversaciones más recientes, M mencionaba lo culpable que se sentía por traicionar a su propia hija. Mi sangre se congeló en las venas. Con dedos temblorosos, busqué el número de teléfono en mis contactos. Era el número de mi madre, Elena Vázquez, la mujer que me había dado la vida y que ahora me la estaba destruyendo pedazo por pedazo. El teléfono se me resbaló de las manos y cayó al suelo de mosaicos de nuestra cocina. El sonido del impacto resonó en el departamento vacío, pero no tanto como el eco ensordecedor de la traición que acababa de descubrir, mi esposo y mi madre. Las dos personas en las que más confiaba en el mundo me habían mentido, me habían engañado, me habían convertido en una extraña en mi propia vida, en mi propia historia. Me quedé ahí parada durante no sé cuánto tiempo, tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo había perdido todo significado. Miraba el teléfono en el suelo como si fuera una serpiente venenosa que acababa de morderme. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, calientes y saladas, mientras mi mente intentaba desesperadamente procesar lo imposible, lo impensable. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cuándo comenzó todo? ¿Cómo no me di cuenta de las señales que seguramente estuvieron ahí todo el tiempo? Recogí el teléfono con manos que no parecían ser mías y seguí leyendo, como si fuera una masoquista emocional que necesitaba conocer cada detalle de su propia destrucción. Los mensajes se remontaban a 6 meses atrás, 6 meses completos en los que yo había estado viviendo una mentira total, siendo la tonta de la película de mi propia vida. Recordé con una claridad dolorosa todas las veces que mi madre había venido a visitarnos,
todas las ocasiones en las que insistía en que Ricardo la acompañara al mercado de Medellín o la ayudara con alguna tarea en su casa del sur de la ciudad. Yo siempre pensé que era maravilloso que se llevaran tan bien, que mi esposo fuera tan atento con mi madre viuda. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la manera más dolorosa posible, como si cada fragmento de memoria fuera un cristal que se clavaba en mi corazón. Los viajes de trabajo repentinos de Ricardo, que antes me parecían normales, ahora cobraban un significado siniestro. Las llamadas que mi madre hacía a casa y colgaba abruptamente cuando yo contestaba diciendo que se había equivocado de número. La forma extraña en que ambos evitaban estar en la misma habitación cuando yo estaba presente en los últimos meses, como si mi presencia los incomodara. Todo tenía sentido ahora, un sentido cruel, devastador y perfectamente claro. Mi madre, Elena, tenía 52 años y había enviudado hace 3 años cuando mi padre murió de un infarto fulminante mientras veía las noticias en su sillón favorito. Siempre pensé que estaba lidiando bien con su soledad, especialmente porque parecía haber encontrado cierta paz interior después del periodo más difícil del duelo. Su sonrisa había regresado, su energía también. Nunca imaginé que esa paz, esa nueva vitalidad, la había encontrado en los brazos de mi esposo, en la cama donde yo había sido concebida. Me senté en el sofá de nuestra sala, rodeada de fotos familiares que ahora parecían una burla cruel del destino. Ahí estábamos los tres en la última Navidad, sonriendo como la familia feliz que creía que éramos. Ricardo tenía su brazo alrededor de mis hombros mientras mi madre nos abrazaba a ambos desde atrás. Sus sonrisas en esa foto ahora me parecían diferentes, como si compartieran un secreto que yo no conocía. La imagen me provocó náuseas físicas. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi trabajo con dedos que temblaban incontrolablemente. Con voz quebrada y apenas audible, le dije a mi jefa que estaba enferma y no podría ir ese día. No mentía completamente. Me sentía físicamente enferma, como si hubiera recibido un golpe brutal en el estómago que me dejó sin aire, sin vida, sin esperanza. Necesitaba confrontarlos, pero no sabía cómo. ¿Cómo le preguntas a tu madre por qué está durmiendo con tu esposo? ¿Cómo le reclamas a tu marido que haya elegido a la mujer que te dio la vida para destruir la tuya? No existían manuales para este tipo de traición, no había protocolo para enfrentar la destrucción total de tu mundo conocido. Esperé a Ricardo toda la tarde, ensayando 1000 formas diferentes de abordar el tema que me estaba consumiendo por dentro. Cada minuto se sentía como una eternidad. El departamento se sentía extraño, ajeno, como si ya no fuera mi hogar sino el escenario de una obra de teatro en la que yo había estado actuando sin conocer el guión real. Los muebles que habíamos elegido juntos, las cortinas que había cosido con tanto amor, todo parecía pertenecer a otra vida, a otra mujer que ya no existía. Cuando finalmente escuché sus llaves en la puerta principal, mi corazón se aceleró tanto que pensé que se me saldría del pecho y rodaría por el suelo como el teléfono esa mañana. Entró como siempre, con esa sonrisa cansada pero cariñosa después del trabajo, esperando el beso de bienvenida que yo siempre le daba desde el primer día de nuestro matrimonio. Pero esta vez me quedé sentada en el sofá, inmóvil, con su teléfono en mis manos como una evidencia criminal. «Hola, amor, ¿cómo estuvo tu día?», me preguntó mientras se aflojaba la corbata azul que yo le había regalado en su último cumpleaños. Su voz sonaba completamente normal, casual, como si no llevara meses viviendo una doble vida, como si no hubiera destruido nuestro matrimonio con cada mentira. «¿Olvidaste esto?», le dije simplemente, levantando su teléfono. Vi cómo su expresión cambió instantáneamente,
como si hubiera visto un fantasma. El color se le fue del rostro por completo, y sus ojos se movieron nerviosamente entre el teléfono y mi cara, buscando alguna pista de cuánto sabía yo. Patricia, yo puedo explicar, comenzó a decir con una voz que sonaba desesperada, pero yo lo interrumpí con una frialdad que no sabía que poseía. ¿6 meses, Ricardo? ¿6 meses has estado acostándote con mi madre? Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba, cargada de una ira volcánica que no sabía que tenía dentro, como si hubiera descubierto reservas de fuerza que no conocía. Se dejó caer en el sillón frente a mí como un muñeco de trapo, enterrando la cara entre sus manos. No era mi intención que pasara. Las cosas simplemente sucedieron. ¿Sucedieron? Le grité, poniéndome de pie de un salto. Mi madre no es un accidente. No te tropezaste y caíste en su cama. No es algo que simplemente pasa como la lluvia o un temblor. Durante los siguientes minutos, que se sintieron como horas, Ricardo me contó cómo había comenzado todo con una voz monótona, como si estuviera leyendo el periódico. Después de la muerte de mi padre, mi madre había estado sumida en una depresión profunda que me partía el corazón. Yo trabajaba y no podía acompañarla tanto como hubiera querido, así que le pedí a Ricardo que la visitara ocasionalmente, que fuera mi representante en el cuidado de la mujer que me dio la vida. Una visita llevó a otra, las conversaciones se volvieron más íntimas, y una tarde lluviosa de hace 6 meses, según él, simplemente pasó como si fuera un fenómeno natural. Traté de terminarlo varias veces, me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, pero Elena, ella me necesitaba tanto. Decía que era lo único bueno en su vida después de perder a tu papá, que yo le había devuelto las ganas de vivir. La mención de mi padre, del hombre que había sido mi héroe y mi ejemplo de integridad, me enfureció aún más. ¿Y qué hay de mí? ¿No pensaste en lo que necesitaba tu esposa? ¿No pensaste en que yo también estaba sufriendo por la pérdida de mi padre? En ese momento, como si el universo quisiera añadir más drama a esta tragedia, mi teléfono sonó. Era mi madre. La ironía era tan cruel que casi me río. No contestes, me suplicó Ricardo con una desesperación que jamás había visto en él, pero yo ya había deslizado la pantalla. Hija, ¿cómo estás? La voz de mi madre sonaba extrañamente nerviosa, como si supiera que algo terrible estaba a punto de pasar. Ricardo me dijo que no se sentía bien y que tal vez no iría a trabajar mañana. ¿Está todo bien en casa? Entonces lo comprendí con una claridad dolorosa. Ricardo le había enviado un mensaje después de llegar a casa y ver que yo tenía su teléfono. Probablemente le había advertido que yo sabía todo, que el castillo de mentiras que habían construido durante 6 meses se estaba desmoronando. Eran un equipo, conspiradores en mi contra. Mamá, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma, una calma que venía de las profundidades de mi desesperación. Necesito que vengas ahora mismo a mi casa. ¿Ahora? Pero ya es tarde, hija, y tengo que preparar la cena. Mejor mañana en la tarde. Ahora. Repetí con una firmeza que no admitía discusión, y colgué sin darle oportunidad de seguir mintiendo. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida entera. Ricardo y yo nos sentamos en silencio absoluto, él en su sillón y yo en el sofá, como dos extraños esperando un autobús en una estación desierta. El tic-toc del reloj de pared que habíamos comprado en nuestro primer aniversario sonaba como tambores de guerra. Cuando finalmente sonó el timbre, sentí como si fuera el sonido del juicio final, el momento en que mi vida anterior moriría para siempre. Mi madre entró al departamento con esa sonrisa forzada que yo conocía tan bien desde la infancia, la que usaba cuando estaba nerviosa o había hecho algo malo. Llevaba un vestido azul marino que yo le había regalado en su último cumpleaños, el mismo vestido que había usado en las fotos familiares de la última celebración navideña. Verla ahí,
pretendiendo normalidad cuando acababa de destrozar mi mundo, me llenó de una rabia que no sabía que existía dentro de mí, una furia primitiva y pura. Elena, dijo Ricardo, y la forma en que pronunció su nombre me confirmó todo lo que necesitaba saber y mucho más. Había intimidad en esa simple palabra, una familiaridad, una ternura que iba mucho más allá de la relación formal entre suegro y suegra. La pronunció como se pronuncia el nombre de la persona amada. Siéntate, mamá, le dije, señalando el sillón junto a Ricardo. Quería verlos juntos. Quería que la realidad me golpeara completamente, sin anestesia, para poder procesar lo que tenía que hacer después. Quería que el dolor fuera total para poder empezar a sanar. Mi madre se sentó lentamente, sus manos temblando ligeramente como hojas en el viento. Patricia, hija, necesitas entender que nunca quisimos que esto pasara de esta manera. ¿Esto? La interrumpí, mi voz cargada de sarcasmo venenoso. Te refieres a tu aventura amorosa con mi esposo, porque eso es lo que es, ¿verdad? No fue un error, no fue un momento de debilidad. Han estado planeando encuentros, mintiéndome en mi cara, traicionándome durante 6 meses completos. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, surcos de culpa en un rostro que había conocido toda mi vida. Después de que murió tu padre, me sentía tan sola, tan perdida en la oscuridad. Ricardo comenzó a visitarme, a escucharme llorar, a hacerme sentir viva otra vez cuando yo ya me había dado por muerta. Nunca pensé que destruirías a tu propia hija en el proceso. Terminé su frase con una amargura que me quemaba la garganta. En ese momento, viendo a los dos juntos en el mismo sillón, me di cuenta de algo que fue más terrible que todo lo anterior. Se veían bien juntos. Había una conexión entre ellos que era innegable, una comodidad natural, una química que tal vez nunca había existido entre Ricardo y yo. Se complementaban de una manera que me hizo cuestionar si mi matrimonio había sido real alguna vez. ¿Me aman?, les pregunté de repente. La pregunta salió de mi boca antes de que pudiera detenerla, pero necesitaba saberlo, necesitaba entender si había sido solo sexo, solo soledad o algo mucho peor. Ricardo y mi madre se miraron, y en esa mirada silenciosa vi la respuesta que temía más que cualquier confesión. Se amaban, realmente se amaban con una intensidad que podía sentirse en el aire. Y esa realización fue peor que cualquier infidelidad física que pudiera haber imaginado. No había sido solo una aventura o una escapada. Había sido amor verdadero, el amor que debería haber sido mío. Sí, susurró mi madre finalmente con una honestidad brutal que me partió en 1000 pedazos. Lo siento mucho, Patricia, pero sí, lo amo como no amé a nadie desde tu padre. Ricardo asintió lentamente, sin poder mirarme a los ojos, como un niño confesando una travesura terrible. Y yo a ella. No quería que pasara, pero no puedo negarlo, no puedo vivir sin ella. Me quedé en silencio durante varios minutos que se sintieron como siglos, procesando no solo la traición, sino también la muerte completa de todo lo que había creído sobre mi vida. Mi matrimonio había sido una mentira, probablemente durante años. Mi madre había elegido su felicidad sobre la mía, sin dudarlo, y yo había estado viviendo como una extraña en mi propia existencia, como una actriz secundaria en la obra de mi propia vida. Quiero que se vayan, les dije finalmente, mi voz apenas un susurro que salía de las cenizas de mi corazón. Los dos, ahora mismo, y no quiero volver a verlos nunca. Patricia, podemos hablar de esto, podemos encontrar una solución, podemos ir a terapia familiar, comenzó Ricardo con desesperación, pero yo lo corté como se corta una rama seca. ¡No hay solución!, grité con una fuerza que venía de lo más profundo de mi alma herida. No hay forma de arreglar esto. Tú eres mi esposo y ella es mi madre.
Lo han arruinado todo para siempre. Mi madre se acercó a mí, tratando de tomarme las manos con las suyas que habían acariciado a mi esposo. Hija, por favor, no puedes odiarme para siempre. Soy tu madre, te di la vida. La miré directamente a los ojos, esos ojos que eran idénticos a los míos, que me habían visto dar mis primeros pasos, que habían llorado de orgullo en mi graduación, que habían brillado de felicidad el día de mi boda con el hombre que ahora le robaba. Ya no, le dije con una frialdad que helaba mi propia alma. Ya no eres mi madre. Se marcharon esa noche juntos, como la pareja que habían decidido ser a costa de mi destrucción. Me dejaron sola en el departamento que de repente se sentía enorme y vacío, lleno de ecos de una vida que ya no existía. Me senté en el suelo frío de la cocina, donde había comenzado todo esa mañana con la caída del teléfono, y lloré hasta quedarme sin lágrimas, hasta que mi cuerpo ya no pudo producir más dolor líquido. Han pasado 3 meses desde esa noche que cambió todo para siempre. Ricardo y mi madre se mudaron juntos a un departamento en el sur de la ciudad, en la colonia Narvarte, donde juegan a ser la pareja feliz que destruyó una familia. Él me pidió el divorcio una semana después y yo se lo di sin pelear, sin pedir nada a cambio excepto que desaparecieran de mi vista. Mi madre ha tratado de contactarme varias veces, enviándome flores, cartas, mensajes a través de familiares, pero yo cambié mi número de teléfono y me mudé a un pequeño estudio en La Condesa. Algunos días son más difíciles que otros, como las montañas rusas emocionales que nunca terminan. Hay momentos en los que quiero llamar a mi madre para contarle algo divertido que vi en la calle, o en los que extraño la rutina predecible que tenía con Ricardo, los domingos viendo películas en el sofá. Pero entonces recuerdo esa tarde terrible, la cara de felicidad genuina que tenían cuando admitieron que se amaban, y entiendo que nunca podré perdonar eso, que es una herida que nunca sanará completamente. Estoy aprendiendo a vivir sin ellos, a construir una nueva identidad donde ya no soy la hija de Elena ni la esposa de Ricardo. Solo soy Patricia, una mujer de 34 años que está tratando de descubrir quién es cuando las 2 relaciones más importantes de su vida se convirtieron en cenizas. Es un proceso doloroso pero necesario, como aprender a caminar después de un accidente. La traición duele todos los días, pero lo que más duele, lo que me mantiene despierta por las noches, es saber que ellos encontraron en el otro lo que nunca encontraron conmigo. Y tal vez en el fondo de mi corazón roto, eso es lo que más me cuesta perdonar.